Bueno, pues primero que nada, bienvenida, Carmen. Para empezar, ¿nos podrás contar quién es Carmen Nosal? Qué pregunta tan difícil. Esa no me la sé. Bueno, pues Carmen Nosal es una mujer, mamá, escritora, fundamentalmente poeta. También me dedico a dar terapias. Nací en Asturias, España, en una provincia pesquera muy bonita que se llama Gijón, y a los 21 años me vine a México y me encantó este país. Venía de vacaciones y decidí quedarme a vivir. Ah, perfecto. Y ya llevo desde 1986 hasta la actualidad. Ah, perfecto. Entonces, ¿la poesía siempre ha sido importante en su vida? Sí, siempre. Empecé a escribir a los 6 años. ¿A los 6 años? Fue mi primer poema. Recuerdo que tuve el impulso de meterme en la cama y que nadie me viera, y con una lamparita escribí un poema que tenía que ver con las sirenas y el mar, porque pues vivía enfrente del mar Cantábrico. Pasaron los años y luego recuerdo que escondí ese poema en un florero, porque me daba mucha vergüenza que mi mamá lo viera. Yo la verdad te puedo decir que en ese tiempo obviamente no sabía, porque yo escribía poesía, hoy lo sé perfectamente. Te lo resumo: toda mi familia proviene de la Guerra Civil Española, y mi abuela paterna era una mujer muy diferente a mi abuela materna, que venía de la aristocracia española, pero mi abuela paterna venía del campo y era una mujer que yo amaba profundamente y que no sabía leer ni escribir, y yo no lo sabía. Entonces un día mi papá fue a hacer un trámite con mi abuela y conmigo, y en el momento en que había que firmar, mi abuela tomó el dedo índice, lo apoyó en una almohadilla y firmó con su huella digital. Entonces yo me quedé impactada, tenía 6 años, le dije a mi papá: ¿y la abuela por qué hizo eso? Y dijo: es que no sabe escribir. Y le dije: ¿y leer? Me dijo: tampoco. Entonces fue un shock para mí tremendo, y yo me di cuenta que después de eso escribí el poema sin saber que lo que estaba haciendo era querer dignificar a mi abuela, equilibrar el sistema familiar a través de la poesía. Wow. Bueno, y ve que hubo muchos eventos relacionados a la poesía con Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Entonces, ¿por qué surgió esta iniciativa, sobre todo en estas fechas de noviembre, esta serie de eventos de la 10ª Musa? Bueno, te voy a platicar un poco. Yo escribí poesía muchísimos años, pero en un momento dado dejé la poesía para dedicarme a la crianza de mis hijos y a la terapia transgeneracional y sistémica. Entonces, después de mucho tiempo de haberme separado de la poesía, decidí volver a escribir, y me reencontré con amigas poetas queridísimas. Hicimos un grupo que se llamaba Las Bacanales. Bueno, se llama Las Bacanales. ¿Por qué Las Bacanales? Porque fue un grupo que surgió de vamos a vernos. Mi iniciativa fue: juntémonos, unámonos y no compitamos, sino apoyémonos entre todas y disfrutemos de que estamos juntas. La mayoría somos de la generación de los 60 y somos mujeres o solteras o viudas o divorciadas, es decir, la mayoría no tenemos pareja. Entonces somos ya como familia, porque nos conocemos desde hace 30 años, y nos juntábamos pues a comer, y todas cocinábamos y llevábamos un platillo y platicábamos, y bueno, eran unas comilonas tremendas. Por eso le pusimos el Club de las Bacanales. Bueno, no el club, las Bacanales realmente. Entonces, bueno, pues así surgió eso, y en una de esas convivencias que tuvimos, la poeta y queridísima amiga mía, Leti Luna, dijo: oye, ¿por qué no hacemos algo sobre Sor Juana? Para ese entonces yo trabajaba en la casa del poeta Ramón López Velarde, hace como unos 2-3 años, y decidimos hacer un evento sobre Sor Juana. Entonces inmediatamente otra querida amiga, poeta, Rosana Elbrich, que trabaja entre otros lugares en el claustro de Sor Juana, decidió, ella es dramaturga también,
elegir y fragmentar una serie de lecturas para que las leyéramos en voz viva todas nosotras. Esa fue la primera presentación que tuvimos en la Casa del Poeta. Todas fuimos vestidas de negro y salió muy bien, fue algo gozoso, pues. Pasó eso y cuando al año siguiente dijimos qué vamos a hacer, pues tuvimos una invitación para hacer una presentación en el Palacio de Bellas Artes, ahí en la Sala Manuel M. Ponce, dentro de las actividades del IMBAL, invitadas por la maestra Leti Luna, que es ahora la coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces empezamos a ensayar, pero el proyecto fue creciendo, decidimos usar ya no nuestra ropa negra, sino un traje de la época, ¿no? Y decidimos invitar a una chelista para que acompañara nuestro proyecto, que se llama Luz Alvarado. Entonces así fue como surge este proyecto. Luego hubo otra presentación en Los Pinos, a esa yo no pude asistir. Ahorita recibimos otra invitación para participar también en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en homenaje a este año que acaban de nombrar como el año de Leona Vicario, una de las grandes mujeres de la independencia, porque cuando hablamos de independencia, pues ya saben, ondean los nombres, ¿no?, de puros machinrines. Entonces creo que la independencia, aparte de héroes patrios, también tuvo una importancia muy relevante en el impulso de mujeres que han pasado a lo largo de los años completamente olvidadas. Sí, exacto. Entonces ese fue el motivo por lo que iniciaron todo esto. Así fue. Perfecto. Entonces, bueno, retomando un poco lo de la 10ª musa, Sor Juana fue una de las primeras feministas, por así decirlo, que se arrojó al mundo de los hombres para crear como este ambiente de igualdad. ¿Cómo cree que está el mundo hoy en día para las escritoras? Sí, para las escritoras, o sea, las mujeres. Bueno, yo voy a hablar únicamente por mi propia experiencia. Yo diría que actualmente está mejor que nunca. Okay. Para mí, sí. No hablo por las demás, ojo, hablo por mí. Y te voy a decir por qué. Cuando yo empecé, pues yo llegué a México con 21 años. Y pues no es por nada, pero pues estaba mucho más bonita de lo que estoy ahora. Entonces estudiaba yo en la UNAM y pues me iba en metro, ¿no? Entonces era una pesadilla el estar con todos los hombres encima, sí, que te apachurraban, ya sabes, las sensaciones tan desagradables, y era muy agobiante. Okay. Muy agobiante que te silbaran por la calle, que te dijeran güerita, mamacita y todos los citas que te imaginas, eso en general. Uh-huh. Pero ya en el ámbito de los escritores y los poetas, gracias a Dios, pues he sido siempre una mujer femenina, pero aguerrida. Entonces, pues nunca me he dejado, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, pues en este país nunca viví una violación ni un abuso sexual, ¿me entiendes? Pero fue muy difícil, muy, muy difícil el acoso, porque sí, acoso de un montonal de gente, okay, ¿sí? Sí. No solamente del ámbito en general, sino concretamente del literario. Era muy insistente y salían por todos lados, ¿sabes? Sí. Entonces, primero tenías que estar protegiéndote de la sobrevivencia, ¿me entiendes? Uh-huh. Que no me violen, que no abusen de mí y que no me quieran tocar nada porque les voy a partir su madre. Sí, o sea, era como vivir con esa mentalidad todo el tiempo. Y al mismo tiempo, ¿no?, sobrevivir en la literatura y abrirte espacio como poeta. En el tiempo en que yo empezaba a escribir, pues realmente los espacios estaban completamente tomados por las voces masculinas. Sí. A lo largo de los años,
te hablo del 88, yo llegué a México en el 86, ahora el 2020 la diferencia es abismal. Coincide que hace un tiempo nos fuimos unos meses a comer Leticia Luna y otras amigas, y cuando nos sentamos estaban dos amigos nuestros y todas las mujeres estábamos desempeñando pues distintos cargos y distintos puestos dentro de la cultura y el arte como funcionarias, y nos reímos porque dijimos, ¿quién nos lo iba a decir? En estas mesas estaban pues René Avilés Favila o Alejandro César Rendón de la SOGEN, o René obviamente del periódico Excelsior, o Rafael Ubiano del Excelsior, o maestros de la UNAM, o maestros de la Sociedad General de Escritores de México, o de distintas instancias. Sí. Y el día de hoy estamos puras mujeres, y los hombres, nuestros dos queridísimos amigos, calladitos, nos veían hablar, nos escuchaban y se reían. Y dijimos, ¿cómo ha cambiado la historia? Sí, eso hubo un cambio impresionante. Y bueno, ya como última pregunta, el año pasado en México hubo muchas manifestaciones feministas que exponían los abusos y esas violaciones que ha habido. Y sobre todo el movimiento Me Too en México tuvo mucho revuelo aquí en este país. ¿Qué opina? Como opinión personal, ¿qué opina de este movimiento en general? De este movimiento, bueno, pues sí, de este movimiento tengo dos cosas que decir. Una, cuando aparece este movimiento, antes de que se enfocara a poetas o a escritores o artistas en general, que ya tiene muchos años, sucedió que, bueno, cuando llegué a México yo llegué a casa de familiares míos, y nunca me había atrevido, ¿no?, a pesar de los años, a decir, mi tío, el esposo de mi tía Luisa, pues me estaba acosando. Y su manera de hacerlo era que estaba aquí con mi tía, con sus hijos, en un restaurante, y cogía el pie, lo sacaba del pantalón, lo sacaba del zapato, y me empezaba a acariciar el pie por debajo de la mesa. Okay, entonces era sumamente agobiante y insoportable, y yo en mi ignorancia no pude como elaborar bien eso y hablarlo y decirle a mi tía, oye, está pasando esto, hablarlo con mis papás, etcétera. El caso es que los años pasaron, yo me quedé con eso, y a mí el Me Too me ayudó a expulsar esa emoción, a expulsar esa vivencia, y lo hice justo antes de que él se muriera. Cuando yo lo publiqué en el Facebook, recuerdo que uno de mis primos me pusieron like, luego quitaron el like, dijeron, no manches, debe ser pues mi suegro, mi papá, ¿no? ¿Qué onda? Y me dejaron de hablar. Dije, ahora sí que ni pedo, ¿no? Dije, a ver, ¿dónde están en el Face? Bloquear, pues bloquear, no hay. Pero a mí eso me sirvió muchísimo. A mí personalmente, porque yo sé que eso fue verdad, que yo lo viví, no necesito que me crean o no me crean, con eso yo me autodefendí. Para mí el Me Too fue una manera de rendirme justicia a mí, y de hacer una denuncia pública, que por supuesto que tuvo su impacto y su efecto. Entonces esa es la parte positiva y maravillosa que yo veo del Me Too, que igual que me ha beneficiado a mí, me imagino ha beneficiado a un montonal de mujeres. Ahora también entiendo, ¿no?, que en el Me Too se han hecho denuncias que no han sido fidedignas, ¿no? Sí. O que por lo menos, quisiera yo decir, aparentemente no lo son. Porque finalmente a mí no me consta, yo no estuve ahí para saber si fue verdad o fue mentira, ¿no? Sí. Pero también conozco los testimonios de muchos amigos cercanos a mí que dicen no fue verdad por esto, ¿no? Entonces creo que habría que también como filtrar un poco, ¿no?, y seleccionar, no sé de qué manera, obviamente no me dedico a eso, pero decir,
vamos a ver de qué manera podemos hacer a mí no me gusta la palabra denuncia, sino dar el testimonio de lo que fue mi experiencia de vida, Okay. Respecto a un acoso, a una violación, a un abuso. De esa manera ya no pones, cuando tú hablas, esta fue mi experiencia, no hay nadie que te la pueda rebatir. Cuando tú dices, denuncio esto, sí, porque el otro puede decir, yo no soy culpable, aunque te digan, el violador fuiste tú. No, pues yo no fui. A ver, entonces ya ahí entras en una estira y afloja de pruebas y de muestras, pero si tú dices, mira, yo experimenté esto, de esta manera, así, 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 me quieren creer, qué bueno, no me quieren creer, allá ustedes, hay un matiz ahí, si me explico, que es el que yo señalaría, y que a mí, por lo menos, yo me inclino más a ese que a la denuncia como tal. Ahora bien, si a mí me hubieran violado, o hubieran violado a una hija mía, probablemente me valdría un cacahuate hablar de mi experiencia, ¿no? Iría con mi experiencia, la tuya y la del vecino, porque a mi hija la violaron, ¿no? Y hago una denuncia y exijo justicia. Entonces, sí es delicado el tema, pero definitivamente, yo sé, ¿no? Que incluso aquí al compañero que nos está mirando le puedo caer gorda, pero si me ponen hoy en día a defender a un hombre o a una mujer, voy a defender a una mujer, y soy madre de 2 hijos, varones, no son mujercitas, sí, ni mujerones, son hombres. Y yo también escucho, tienen 19 y 21 años, todo lo que ellos padecen, y eso también me ha puesto a reposicionarme de alguna manera, porque ellos llegan y me dicen, oye, es que mi novia me puso el cuerno, o me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? Una serie de situaciones, y veo su sensibilidad, y veo, trato de ver la vida a través de sus ojos, ¿no? Y también les puedo decir, no la tienen fácil, ¿no? Nada fácil. Y con todo lo que estamos viviendo, pues imagínate, si una mujer empieza a gritar, aunque sea falso, frente a un hombre, todo el mundo se le va a tirar encima, ¿no? Entonces, también ser hombre en estos tiempos es difícil, no solamente mujer, ¿no? Es lo que quiero decir. Más allá de cualquier profesión, como escritores, como poetas, como artistas, simplemente ser mujer y ser joven en este país es ya en sí un peligro tremendo, pero ser hombre y ser joven tampoco es fácil en México, también es muy difícil, es lo que podría decir. Wow, pues muchas gracias por esta entrevista, fue muy enriquecedora escucharla, y pues espero que cuando salga vea su entrevista y quede satisfecha. Gracias a ti.